Hola amados, muy buenos días. Les habla Lilia Guevara desde un precioso lugar del mundo. Eh, el motivo de mi presencia en estas pantallas es por cuanto he sido convocada por medio de un querido hermano desde la República de Uruguay llamado Marcelo da Costa. Eh, este hermano, valga la redundancia, me ha convocado para que yo dé mi apreciación veraz acerca de un video de Ulises Astudillo, el cual se llama Aclaración respecto de mi ministerio de evangelista, publicado el 13 de enero del 2022. Amados hermanos, debo acotarles que este video fue enviado a mi persona por el hermano Marcelo, más o menos hace una semana. Y yo le prometí a él que en 2 o 3 días iba a subir un video para darle mi apreciación veraz acerca de lo que él quería saber. Y lamentablemente se prolongó mi promesa por asuntos que ustedes ya conocen, porque no tengo las óptimas condiciones para hacer videos, por problemas personales, etcétera, etcétera. Como que se me prolongó la promesa, repito. Pero lo importante es que ya estoy aquí, amados hermanos. Estoy aquí y es necesario que yo hable en estas pantallas. Les ruego que no es para enojarse, porque no es necesario que estemos de acuerdo, amados hermanos. Entonces yo les suplico que si alguna cosa de lo que yo digo ustedes consideran que es un disparate, pues no hay lugar para que ustedes me traten como que si yo fuera un disparate. Ustedes saben que todos somos un mundo y que la verdad absoluta solo es de Dios, ¿verdad? Ok, amados hermanos. También debo acotarles que este video, tengo que ser sincera, yo ya lo había visto más o menos 5 meses atrás, yo ya lo había revisado. Y a mí me causó sorpresa este video. Y quise hablar acerca del tema, pero repito otra vez, amados hermanos, no quiero ser redundante, pero es necesario que acote que yo no tengo las óptimas condiciones en este lugar del mundo en que estoy porque cambié de residencia. Y me quedé callada, deseando en mi corazón que venga el momento propicio para que yo hable de este video, y parece ser que Dios así lo dispuso hoy día. Debo aclararles también que en este video que hace Ulises Astudillo acerca de que él es un evangelista, se defiende mucho acerca de que él simplemente es un evangelista, según él, por lo cual no tiene obligación o no tiene derecho de edificar a los santos de la iglesia acerca de doctrina, acerca del verdadero evangelio, acerca de la verdadera salvación. Y pues él defiende el ministerio de él, que solamente es el ministerio de la cruz, pero no del poder de la cruz. Prácticamente Ulises Astudillo deja al Señor Jesucristo clavado en la cruz y no lo baja, no lo resucita. Es el mensaje de él. Y también se justifica diciendo que muchas personas lo acusan a él, que él anda en la carne, que él no anda en lo correcto por cuanto él es evangelista y solo proclama su deber de evangelista, la función del evangelista, y que lo vituperan como a Pablo. Tiene la osadía este señor de compararse con el apóstol Pablo. Y yo le pregunto a este señor, ¿dónde están los azotes? ¿Dónde están las marcas del Señor Jesucristo en la piel como la tuvo el apóstol Pablo? ¿Este señor acaso será que ha tenido naufragio, hambre? ¿Qué ha tenido para compararse a Pablo? Porque dice que nadie lo quiere, que todos lo humillan, cuando los suscriptores que tienen demuestran lo contrario, que es una persona querida en el mundo porque tiene miles y miles de seguidores. Entonces yo no sé a qué fin mentir por medio de ese video que él es vituperado, que él es tratado mal. Bueno, pero el punto no es ese en este momento, sino que debía yo acotar que este señor en este video se defiende acerca de su función de evangelista. Entonces el hermano
en cuestión, no sé, por A, B, Z razón me envió este video y yo se lo agradezco. Agradezco por el tiempo que él tuvo de enviarme este video y como le dije a él, yo no sé con qué fines, Dios lo sabe, pero Lilia Guevara nunca rehúsa una convocatoria ni presentar defensa con mansedumbre de la fe que me ha dado a mí acerca del Señor Jesucristo. Y por eso estoy en estas pantallas, amados hermanos, para hablar. Antes yo de hacer mi disertación acerca de lo que significa ser evangelista, según la Biblia, no según Lilia Guevara, ni según Ulises Astudillo, yo debo enumerar algunas cosas acerca de qué significa ser evangelista, según la Real Academia, según la Biblia. Entonces quiero que tomemos unos momentitos, mis amados, me disculpan, y voy yo a hacer un preámbulo para explicar un poquito el tema antes de hacer ya, ¿qué les puedo decir? La representación perfecta de lo que significa ser evangelista. Bien, mis amados. Empezaré diciendo qué significa ser evangelista. Según el diccionario humano, dice que la palabra evangelista viene del griego koiné, que quiere decir evangelistes. ¿Qué significa aportador de buenas noticias, fundador de buenas nuevas? Bien, mis amados, en base a esto voy a seguir enumerando características de un evangelista. Un evangelista, según la Biblia, tiene la capacidad sobrenatural del mártir. Es aquel que se forma en el sufrimiento y tiene la capacidad también de volver al perdido al camino. Repito, amados, tiene la capacidad también de volver al perdido al camino. Y Salmo 126:6 nos dice algo precioso acerca del evangelista. Con su permiso, mis amados, se los leeré. Dice así la palabra de Dios. Salmo 126, versículo 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo me permito volver a leer este versículo, amados, porque es precioso. Dice así, versículo 6, capítulo 126. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Yo pienso que no pensaba yo analizar este versículo, no estuvo en mi mente, pero ahorita se me metió como una idea descabellada acerca de lo que significa este verso. Y dice, harán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, y se me aclaró que este era el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Él no andaba en trooper, sino que andaba caminando y siempre andaba prácticamente llorando por los israelitas, porque cuántas veces quiso juntar a sus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y ellos no quisieron. Él les llevaba la preciosa semilla andando y llorando. Y nos dice, la mitad del versículo 6 dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Aquí me está hablando del regreso del Señor Jesucristo, Maranata, Cristo viene. Mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Nos dice Tesalonicenses que el Señor vendrá con gran gozo, trayendo a los santos que murieron en Él, y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Amén. Bien, mis amados hermanos. Es necesario también recalcar, amados, que en el video en cuestión de Ulises Astudillo, él se defiende diciendo que él no puede enseñar toda la Biblia a las personas, a los pecadores, porque él simplemente es un evangelista. Y según el señor Ulises Astudillo, un evangelista solamente tiene que predicarles
a cristianos, a personas, perdón, solamente tiene que predicarle a personas que aún no son cristianas. Y eso es verdad, mis amados. El evangelista es llamado para predicar a personas que aún no son cristianas. Por eso mismo el Señor Jesucristo vino a un pueblo que no era cristiano, que no lo conocía, y Él dijo, a los míos vine y los míos no me recibieron, ¿ok? Y el Señor le predicó, como vemos, a no cristiano, incluso le predicó a la samaritana, pero Ulises Astudillo se olvida que el evangelista tiene que predicarle a los no cristianos, pero tiene que predicar como el Señor Jesucristo, en base a su mensaje, no en base propiamente al mensaje de Pablo. Ulises Astudillo se equivoca en el orden. Es el mensaje del Señor Jesucristo el que apoya la doctrina que le fue dada a Pablo, no al revés. Pablo no apoya la doctrina de Jesucristo. Entonces el señor Ulises Astudillo está perdido en acción cuando él dice que es un evangelista que nomás tiene que predicar arrepentimiento y no predica la doctrina verdadera. Recordemos que el Señor Jesucristo, Él empezó a hablarle a pecadores. Incluso Él dijo que el sano no tenía necesidad de doctor y que Él había venido a las ovejas perdidas. Ok. Sin embargo, Jesucristo nunca se retuvo la verdad. A todas esas personas inconversas les dijo, los perdonó, les enseñó por mucho tiempo, les enseñó en los caminos, Él anduvo llorando, andando, llevando su semilla, sembrándola. Pero nunca Él escatimó ni se guardó la verdad del evangelio, por lo cual Él había sido enviado, que era de decir, arrepiéntanse y no vuelvan a pecar más. Entonces ahí es que principalmente empieza a fallar Ulises Astudillo, porque él se olvida que para ser evangelista, como él dice, tiene que predicar la doctrina de un evangelista, empezando por el Señor Jesucristo y apoyándose con el apóstol Pablo, ¿ok? Por lo cual, todos los sermones que predique Ulises Astudillo o cualquier persona que se precie de ser evangelista, tienen que ser sermones basados en los que Jesús enseñaba. Por lo cual, de más está decirlo, todo evangelista, de acuerdo a lo que he dicho, tiene que ser no solo evangelista, sino apostólico. Primeramente evangelista, que quiere decir discípulo del Señor Jesucristo, y apostólico porque un evangelista de estos tiempos, del siglo XXI, tiene que basarse en los fundamentos por los cuales se rigen las doctrinas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Como lo dice Efesios 2:20. Leamos Efesios 2:20 rapidito, mis amados. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí está lo que yo les decía a mis amados hermanos, que el evangelista tiene que ser apostólico, pero sin olvidar su nacimiento, que él nace de la piedra principal del ángulo, que es Jesucristo mismo. Entonces él, cuando predica, tiene que predicar todas las enseñanzas de los 4 evangelios a los inconversos, a los que no son cristianos, apoyándose por las cartas de Pablo, cosa que yo nunca he visto en el señor Astudillo, porque el señor Astudillo defiende su doctrina solamente predicando a Pablo como que Pablo fue el que murió en la cruz. Como que el Señor Jesucristo es el que apoya las cosas que dice Pablo, que le fue dado por el Espíritu Santo, cuando, repito, es al revés. Pablo apoya las cosas que dijo Jesucristo, ¿verdad? Bien, mis amados. Llegando a este punto, es necesario, amados, que para yo explicar bien qué cosa es un evangelista, tengo que predicar un punto muy importante, cuáles los deberes de un evangelista. Punto 1.
Predicar la palabra de Dios es la obra central de los evangelistas. En 2 de Timoteo 4:5 vemos lo siguiente. Segunda de Timoteo 4:5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ese es el punto de este video, mis amados hermanos, que mi disertación va a comprender la explicación de cuál es la obra de un evangelista, no la mentira, la herejía que ha dicho Ulises Astudillo en este video defendiendo su ministerio, ¿verdad? Entonces, prosigamos, amados. Punto 2. Estudio. Los evangelistas tienen que estudiar la Biblia por sí solos, solo ayudados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 2:15, 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En 2 de Timoteo 4:2, también Pablo le dice a Timoteo, desde el 4:1, dice, te encarejo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. De aquí podemos deducir que no solamente es decir arrepiéntanse, en que la metanoia y estar todo el día haciendo videos larguísimos, redundantes en solo que la metanoia de la mente y utilizando la artimaña del error, confundir a los hermanos que no saben nada de las escrituras, ¿verdad? Aquí nos dice que tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina, que tenemos que utilizar todas las escrituras de Génesis a Apocalipsis para poder ser un buen evangelista. Otro punto principal sería cuál es el propósito de la evangelización. Ya hemos dicho primeramente que el propósito de la evangelización es difundir el evangelio, y esto es lo más importante para Dios y para Jesús. Como toda persona que sabe la Biblia, sabemos que Jesús vino para darnos vida, para que vivamos. Y Él quiere que nosotros sepamos esa verdad, para lo cual fue enviado por su Padre para comunicarnos estas buenas nuevas maravillosas. Para que nosotros seamos buenos discípulos de Él, nos dejó sus directivas o directrices para evangelizar correctamente, las cuales están a lo largo de todas las escrituras, de las cuales nombraré algunas, una que otra más importante que la primera, ¿ok? Entonces vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19, 20. Estaba leyendo 18, amados, disculpen. Es Mateo 28. Mateo 28, 19 al 20. Jesús nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Como ven, amados hermanos, esta es la principal directiva o directriz acerca del mandato que tiene que seguir todo discípulo como evangelista. Tenemos que primero ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo es que el señor Ulises Astudillo se dice evangelista, se precia de ser evangelista? Y yo nunca he visto en sus mensajes que para respaldar esa teoría, salvo siempre salvo, que muchos creen que esa doctrina es invento de él, que salió de su corazón, que él es muy iluminado y que él ha inventado. No, mis amados hermanos. Yo aprovecho la ocasión para decirles que esta doctrina que Ulises Astudillo predica a voz en cuello no es doctrina de él. Esta doctrina aparece en el año 1980, porque antes de 1980 nadie había predicado esta doctrina. Entonces él simplemente copia de grandes predicadores todas estas herejías que él promulga, y para defenderlas nunca nombra al Señor Jesucristo, sino que siempre nombra a Pablo, claro, porque como dijo el apóstol Pedro, que Pablo escribió cosas tan difíciles de entender, los cuales los indoctos tuercen para engañar a la gente que no entiende las escrituras. Por eso a él le conviene hablar de cosas que Pablo habló, pero él poniéndose de ejemplo al mundo inconverso, él poniéndose de ejemplo como que estaba sin ley, él mismo estando bajo la ley de Cristo. Y poniéndose de ejemplo en el presente, cómo el pecado hacía mella en él para llevarlo al mal. Entonces él siempre se pone de ejemplo en su vida anterior a la presente. Y pues al señor Astudillo le conviene estas cosas difíciles que las tuerce indoctamente. Pero nunca yo le he visto que predica las cosas del Señor Jesucristo, y los 4 evangelios están llenos de enseñanzas para el evangelista, de cómo debe predicar un evangelista, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, nos dice que hagamos discípulos, está bien, esta petición, este llamado no solamente es para Ulises Astudillo, no solamente es para Lilia Guevara, sino para toda persona que quiera poner las manos en el arado. Pero si tiene que poner o quiere poner las manos en el arado, tiene que hacerlo conforme le fue enseñado a los primeros evangelistas, acerca cómo debemos cumplir la voluntad de Dios que estaba en el Hijo, y después en Pablo y en los otros apóstoles, y luego en nosotros. Ya. Yo quiero también leerles un versículo que, por favor, es el versículo, sobre todo versículo, aclarando cuál es la función, el deber, la obligación de un verdadero evangelista. Y este versículo y este pasaje bíblico se encuentra en Marcos 16, del 15 al 20. Y se los leeré, mis amados, rapidito, porque no quiero hacer muy largo el video, no porque no tenga tiempo, sino que no quiero ser gravoso nuevamente a ustedes, mis amados hermanos. Entonces vamos a leer Marcos. Marcos 16. Del 15 al 20, dice así la palabra, y les dijo, esto se trata del pasaje Jesús comisiona a los apóstoles, y dice en el 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado
será salvo, mas el que no creyere será condenado. Yo antes de proseguir al 17, el 18 y 20 debo acotar que Ulises Astudillo basa su prédica en este verso que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero él se queda solo en este versículo, mis amados, y no explica qué significa creer a sus posibles discípulos, a sus posibles seguidores. Él prácticamente no explica que creer implica muchas cosas, porque la palabra creer en hebreo está ligada al verbo hacer. Y que no basta con creer así nomás facilito, por encimita, sin poner mantequilla al pan, porque también los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y el 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, versículo 18 dice, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo quiero detenerme aquí en este versículo, amados, porque esta es la clave que yo tengo para determinar con justo juicio que Ulises Astudillo no es un evangelista del Señor Jesucristo. Él simplemente es un evangelista, pero de la serpiente. Porque la serpiente antigua fue la que le dijo a Adán y le dijo a Eva: positivamente no morirán si comieren de ese árbol, si desobedecieren a Dios, porque Dios no quiere que ustedes coman de ese árbol, porque al comer de ese árbol serán como Dios, mejor dicho, serán siempre salvos, siempre eternos como Dios y como Jesucristo. Entonces ese es el mensaje de la serpiente: positivamente no morirán si siguen pecando hasta que mueran. Ese es el mensaje. Entonces él no es un mensajero, no es un evangelista del Señor Jesucristo, porque aquí está la clave para yo hablarlo a voz en cuello, sin calumniarlo, sin faltar a la verdad, hablar con justo juicio, que él no es un evangelista. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Porque la palabra es clave, es rotunda y no puede ser abrogada y no puede ser descalificada. Para ser evangelista, una de las primeras características que tenía que tener un evangelista era primero creer. Pero creer de tal manera que estas señales le siguieran. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo le pregunto a Ulises Astudillo: ¿tiene usted estas señales que dice la Escritura por mandato del Señor Jesucristo, escrita por Marcos, que la persona que cree tiene que tener estas señales, tienen que seguirle estas señales? Y sobre todas las cosas tiene que tener una señal que es sobre toda señal, que es la de resucitar muertos, que ya se lo voy a explicar más adelante, que Ulises Astudillo estoy segura que no lo hace de resucitar muertos ni físicamente ni espiritualmente. En el versículo 20 dice algo clave el Señor Jesucristo, añadiendo a lo que ya dijo en el versículo 16, que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es verdad. Pero mire lo que dice el verso 20. Dice: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Me basta, señor Astudillo, señor juez, hermanos que me escuchan, para determinar con estos versículos que Ulises Astudillo no es un evangelista del Señor Jesucristo, porque el Señor dice que cuando un evangelista sale a predicar, a ser discípulo, el Señor Jesucristo mismo nos ayuda, porque Él dijo que Él iba a estar
todos los días, que no temiéramos que iba a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo y que mayores obras que el Señor Jesucristo haríamos. Por eso es que nos da estas señales, porque Él mismo las hizo, entonces nosotros podríamos hacer esto y muchas más obras que las que hizo el mismo Señor Jesús. Y como les decía, perdón, amados, el verso 20 termina diciendo, ayudándoles, dice, y ellos saliendo, ellos, los discípulos, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si Ulises Astudillo predica la palabra y primero no predica la doctrina del Señor Jesucristo que está en los evangelios y se apoya con la doctrina de Pablo que está en las cartas paulinas, y si Jesucristo mismo no edifica la labor de Él, en vano trabaja el Señor Astudillo, porque el Señor Jesucristo no le está ayudando a la tarea de Él, porque dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. ¿Qué quiere decir esto, amados? Muy sencillo, que toda persona que se precia de ser discípulo, de ser evangelista, tiene que salir a predicar, y el Señor nos ha prometido que Él nos va a ayudar. ¿Cómo? Confirmando la palabra que nosotros decimos con las señales que la seguían. Si un evangelista no tiene estas señales, no es evangelista del Señor Jesucristo, porque en Hechos de los Apóstoles vimos la historia, ya todos la sabemos, la historia de Felipe, que Felipe era un evangelista apertrechado, se puede decir así, cubierto de toda la doctrina del Señor y apoyado por el Señor Jesucristo con las señales que le seguían. Él tenía la palabra y tenía las señales que daban certificación y credibilidad que él era un evangelista del Señor Jesucristo. Si un evangelista no tiene las señales, que no solamente están aquí en Marcos 16, como muchos estudiosos que no son estudiosos de la Biblia, sino rencillosos, dicen que estas palabras de San Marcos 16 fueron añadidas. Eso es mentira, porque en Hechos de los Apóstoles nos aclara, estas mismas señales le siguen a Felipe. Entonces, por eso Dios habló 3 veces a su pueblo, y si alguien desmiente una palabra que está en un libro, un escrito, tenemos otra parte para certificar que la palabra de Dios es verdadera y es pura a través de los siglos de los siglos. Amén, mis amados hermanos. Entonces vemos en Hechos de los Apóstoles, déjenme ver si encuentro la cita de Hechos de los Apóstoles. Quiero terminar aquí antes de buscar la cita de Hechos de los Apóstoles. Leer Juan 5:24. Leer al evangelista Juan. Juan 5:24. Para que vean que es verdad todo lo que digo. 5:24. Dice así, 5:4, dice, Evangelio de San Juan.